Buen día, Buenos días, ¿y se escucha, doctora? buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Ok, en breve empezamos. ¿Me escuchan? Buen día, profe. Buen Buen día. día. ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar nuestra jornada. Ahora vamos a enfocarnos con las enzimas. Este es un capítulo pero muy amplio, ¿sí? Nosotros sumamente útil a muchísimos lugares. Hoy estaremos aprendiendo o haciendo una esta semana y de la otra semana vamos al hígado, al corazón y al páncreas. Son 3 capítulos demasiado importantes, demasiado útiles que se tiene que aprender perfectamente. Muy bien. Y la tercera semana vamos a dedicar a la práctica. O sea, estas 3 semanas vamos a tener el concurso de todos ustedes porque 3 semanas nos llevan a hacer cada capítulo, ¿sí? Bueno, a continuación la doctora Rosana Silva les va a iniciar con el tema de generalidades en enzimas y luego iremos desarrollando otra parte. Buen día, doctora. La doctora Silvia va a hacer la presentación inicial. Buenos días. Perdón. Voy a ir empezando entonces. A ver, ahí se ve mi pantalla. Si me pueden avisar y si se me escucha bien. Se te escucha bien, Silvia. Todavía no se ve la pantalla. Yo Perdón. también te escucho bien. Todavía no veo la pantalla, Silvia. Sí, ahora voy a... Ahí. A ver. Ahí sí. Ahora sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, muy buenos Sí. días para todos. Yo voy a empezar hoy hablando de algunas generalidades de enzimología y luego esto ustedes lo van a profundizar mejor en las clases de Estamos teoría. a punto. ¿Se me escucha? Se te escucha bien, Silvia. Sí. Perfecto, ok. Entonces, antes de empezar a ver el concepto de enzimología clínica, es importante recordar que las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de las reacciones bioquímicas, aumentando la velocidad de las reacciones, es decir, disminuyen la energía de activación de las reacciones. Entonces, la enzimología clínica es un área de la bioquímica clínica que abarca la determinación de enzimas biológicas que normalmente circulan en mínimas cantidades en el plasma. Entonces, al producirse un aumento de su concentración en plasma, esto es un buen indicador de daño celular o de alteración fisiológica de algún órgano. Entonces, las enzimas generalmente se encuentran en mayor concentración en el tejido corporal y son específicas de determinados órganos. Un aumento de la actividad enzimática del plasma, entonces va a ser un indicador sensible del daño celular y nos va a orientar para saber de qué tipo de tejido proviene el daño. Entonces, esto tiene una amplia utilidad en medicina, ya sea para el diagnóstico de enfermedades, la vigilancia del curso del tratamiento
la detección de anomalías fisiológicas y también para el pronóstico de enfermedades. Entonces, las enzimas catalizan reacciones donde se van a transformar una o más moléculas de sustrato en un producto o varios productos. ¿Y cómo actúan las enzimas? Cada enzima tiene una o más regiones que se llaman sitios activos. Entonces, a estos sitios activos se unen sustratos específicos. Es decir, el sustrato específico para esa enzima tiene que tener una configuración que sea compatible con el sitio activo. Y es por esto que cada enzima cataliza solamente ciertos tipos de reacciones. Entonces, una vez que se une el sustrato y la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato. Y acá vemos el esquema de una reacción enzimática. Entonces, la enzima se une a los sustratos que son complementarios, se forma el complejo enzima-sustrato y se libera la enzima junto con los productos. Y una característica importante de las enzimas es que permanecen sin cambios durante la reacción. O sea que al finalizar la reacción, estas van a quedar libres para catalizar otras reacciones. Y esta es la reacción general. Entonces, existen diferentes factores que van a influir sobre la actividad enzimática, ¿sí? Y por lo tanto van a afectar la velocidad de reacción que es catalizada por las enzimas. Estos factores son la concentración del sustrato, la concentración de la enzima, la temperatura, el pH, la presencia de activadores y la presencia de inhibidores. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Entonces, respecto a la concentración de sustrato, el sustrato es el factor limitante de la velocidad de reacción. ¿En qué caso? Cuando la cantidad de enzima es mayor que la cantidad de sustrato. Entonces, a medida que se añade más sustrato, la velocidad de reacción se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque al haber más moléculas de sustrato, va a haber más probabilidad de que éstas se unan al sitio activo de la enzima. Entonces, en este caso, decimos que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de sustrato. Entonces, llega un momento en que la concentración de sustrato es muy alta y satura la enzima disponible. O sea que todos los sitios activos van a estar ocupados. Entonces, si yo incremento la concentración de sustrato en esta situación, no va a aumentar la velocidad. Entonces, la velocidad de reacción en este caso solo va a depender de la concentración de la enzima. Entonces, la concentración de la enzima también es un factor determinante de la velocidad de reacción. Entonces, como dije anteriormente, cuando se alcanza una concentración de sustrato que excede a la concentración de la enzima, la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de la enzima. Es decir, cuando la enzima está saturada con el sustrato. Entonces, y en este caso, a mayor concentración de la enzima, la velocidad de la reacción va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a haber más enzima disponible para unirse al sustrato. Bueno, y el pH también afecta la velocidad de las reacciones. Entonces, las enzimas, al ser proteínas, son sensibles al pH. Y una característica es que son funcionales dentro de un cierto intervalo específico de pH donde su actividad es óptima. Entonces, un cambio brusco de pH puede afectar a la enzima, ya sea desnaturalizándola o afectar su estado iónico. Y esto va a disminuir
su actividad. Entonces, en esta figura podemos ver cómo varía la actividad de 3 tipos diferentes de enzimas en función al pH. Por ejemplo, la pepsina, que se encuentra en el estómago, tiene una actividad óptima a pH ácido, o sea, pH bastante bajo. La tripsina, que está en el intestino, a un pH cercano al neutro, y la fosfatasa alcalina, que está distribuida en distintos órganos, a un pH más ácido, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el efecto de la temperatura. Entonces, a bajas temperaturas, las enzimas se vuelven reversiblemente inactivas. Por eso, por ejemplo, podemos congelar las muestras de suero o plasma para medir enzimas posteriormente sin que éstas pierdan su actividad. ¿Por qué? Porque se vuelven inactivas, pero de forma reversible a bajas temperaturas. A la temperatura óptima tienen un máximo de actividad y la temperatura óptima en general es similar al medio fisiológico, y a altas temperaturas las enzimas se desnaturalizan y pierden su actividad catalítica. Entre 40 y 50 grados ya es significativa la desnaturalización, y a mayor temperatura, mayor tasa de desnaturalización. Entonces, debido a todas estas características, es muy importante que cuando estamos en el laboratorio controlar muy bien las condiciones de temperatura a la que trabajamos, así también como las condiciones de pH. Bueno, también tenemos el efecto de los activadores o cofactores. Los activadores son elementos no proteicos que pueden unirse con enzimas específicas, incrementando la velocidad de reacción. Los activadores pueden ser de 2 tipos generales: los inorgánicos, que son iones metálicos como calcio, hierro y otros con carga positiva, y también algunos iones no metálicos. Tenemos a los orgánicos, que son las coenzimas como el NAD, el NADH, las vitaminas, que también son activadores de ciertas reacciones enzimáticas, y el exceso de activador puede actuar también inhibiendo la reacción. Y es importante que siempre esté en una cantidad adecuada para que la velocidad no dependa de la cantidad de cofactor, o sea, para que no limite la velocidad de reacción. Bueno, y cuando hablamos de enzima conjugada, nos referimos a la enzima unida a su cofactor. En este caso, el cofactor es el ion cobalto, y en este caso el cofactor es una coenzima. Entonces, la enzima libre sin su cofactor se llama apoenzima, y cuando está unida al cofactor se llama holoenzima. En esta figura podemos ver que la presencia de un cofactor junto a la enzima incrementa la cantidad de producto que se forma con el tiempo, a diferencia de si estamos con la enzima sola. Bueno, ¿y cuál es el mecanismo de acción de estos activadores? Pueden servir, por ejemplo, para enlazar el sustrato a la enzima. Por ejemplo, los cofactores, que son iones metálicos con carga positiva, actúan atrayendo a los grupos con carga negativa del sustrato. También pueden favorecer procesos de oxidorreducción y alterar la configuración espacial de la enzima para la unión con el sustrato. Bueno, y por último vamos a ver la influencia de los inhibidores. Entonces, a diferencia de los activadores, los inhibidores son sustancias que interfieren con la reacción. Y como su nombre lo dice, inhiben la acción de ciertas enzimas,
produciendo una alteración en la velocidad de reacción. Y pueden ser de tres tipos: los competitivos, los no competitivos y los acompetitivos. Bueno, en cuanto a los inhibidores competitivos, estos se unen al sitio activo de la enzima y compiten con el sustrato por el sitio activo. Y una característica que tienen es que son similares al sustrato. Entonces, esta interferencia se puede solucionar aumentando considerablemente la concentración de sustrato. Entonces, este tipo de inhibición es reversible. Entonces, si yo aumento la cantidad de sustrato, al haber más cantidad de sustrato que de inhibidor, el sustrato va a tener más probabilidad de unirse al sitio activo de la enzima en lugar del inhibidor. Bueno, y en esta figura observamos que en ausencia del inhibidor, la enzima se une al sustrato en el sitio activo y se forma el producto. Ahora, en presencia del inhibidor, este se va a unir al sitio activo de la enzima y va a impedir la unión del sustrato y compiten por este sitio. Bueno, en el caso de los inhibidores no competitivos, entonces el inhibidor no competitivo se une con la enzima en un lugar distinto al sitio activo, impidiendo una buena formación de producto y por lo tanto afectando la cinética de la reacción. Entonces, esta inhibición puede ser reversible o en ciertos casos irreversible de acuerdo al tipo de unión del inhibidor con la enzima. Y esta inhibición no se soluciona si se aumenta la concentración del sustrato. ¿Por qué? Porque en este caso el inhibidor se une con la enzima en un sitio, ¿cómo se ve acá? En un sitio distinto al sitio activo. Entonces, la unión es independiente a la presencia de sustrato y además una vez que se une el inhibidor, el sustrato ya no se puede unir al sitio activo. Entonces, en esta figura vemos nuevamente cómo en ausencia de inhibidor, la enzima se une al sustrato en el sitio activo y se libera el producto. Ahora, cuando está presente un inhibidor, como dije, este se va a unir en un sitio diferente al sitio activo, pero lo que pasa es que se produce un cambio conformacional en la enzima. Entonces, eso hace que se altere el sitio activo y ya no se puede unir el sustrato. Entonces, en este caso, la enzima se inactiva y no se produce la reacción de formación de producto. Bueno, y por último tenemos los inhibidores acompetitivos. Entonces, en este caso, el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato y no a la enzima libre, ¿sí? Entonces, si yo incremento la concentración de sustrato, lo que va a pasar es que se va a producir más complejo enzima-sustrato con los que se va a unir el inhibidor y por consiguiente se va a incrementar la inhibición. Entonces, el complejo enzima sustrato inhibidor no da ningún tipo de producto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar con los análisis enzimáticos? Por un lado, podemos determinar analitos no enzimáticos en sangre, como por ejemplo glucosa, colesterol, ácido úrico, urea, utilizando reacciones enzimáticas, es decir, catalizadas por una enzima. Y también podemos determinar enzimas en sangre, como por ejemplo GOT, GPT, creatinquinasas y otras enzimas que vamos a estudiar más adelante. Entonces, en esta reacción se representa la transformación de los sustratos A y B en los productos C y D en una reacción catalizada
por una enzima. Entonces, en el caso de que queramos determinar analitos en sangre, lo que se hace, por ejemplo, es transformar ese analito en un producto coloreado que podemos medir con un espectrofotómetro, y esa reacción se cataliza por una enzima que va a estar en nuestro reactivo. Bueno, ¿y cómo se realizan las determinaciones enzimáticas? Entonces se van a realizar por el ensayo espectrofotométrico. Entonces, en la reacción se produce, o sea, tenemos tres casos. En la reacción se puede producir la aparición de un producto y eso va a producir un aumento de absorbancia, que es lo que vamos a medir. También se puede medir la desaparición de un reactivo que va a producir una disminución de la absorbancia y se utilizan cofactores como el NADH. Entonces, ¿qué hacemos si ninguno de los componentes que participan en la reacción absorbe luz? Entonces, si ocurre esto, yo no voy a poder medir la absorbancia en un espectrofotómetro. Entonces, como estrategia, utilizamos lo que se conoce como reacciones acopladas con el objetivo de formar un producto que sí absorbe luz. Entonces, las reacciones acopladas son aquellas en que se emplea más de una enzima y más de un sustrato, o en la que se verifica una serie de reacciones en cadena o acopladas. Entonces, la primera reacción se denomina primaria por estar catalizada por la enzima que se desea medir. Entonces, es importante que fijen esto. En la reacción primaria va a estar catalizada por la enzima que queremos medir. La segunda reacción se denomina auxiliar y puede haber más de una, donde van a participar productos de la reacción precedente. Por ejemplo, el producto de la reacción primaria va a actuar como sustrato en la reacción auxiliar. Y la última reacción se denomina indicadora porque es la que se mide finalmente la absorbancia que se relaciona con la actividad enzimática. Es decir, que la absorbancia del producto de esta reacción es lo que se va a medir y se va a relacionar con la actividad enzimática. Y el típico ejemplo es la medición del NAD o el NADH, cuya absorbancia aumenta o decae de acuerdo, según la reacción de oxidación o reducción que se verifica. Bueno, entonces, acá vamos a ver un ejemplo de una reacción acoplada. Entonces, tenemos en negro la reacción primaria, en naranja la reacción auxiliar y en rojo la reacción indicadora. Entonces, dijimos que la reacción primaria está catalizada por la enzima que queremos medir. Y en este caso, esa enzima es la creatinquinasa. O sea, queremos determinar la actividad de esta enzima. Entonces, en esta reacción vamos a transformar la creatina en fosfato de creatina con la liberación de ADP. Entonces, la reacción auxiliar, el ADP formado en la primera reacción, va a reaccionar con el fosfonilpiruvato y se va a formar piruvato, que va a participar posteriormente en la reacción indicadora. Entonces, en la reacción indicadora, el NADH, que actúa como un sustrato, se va a oxidar al NAD y en este caso se va a producir una disminución de la absorbancia que se va a medir a 340 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El NADH absorbe luz a 340 nanómetros. En cambio, el NAD no.
el NAD tiene otro pico de absorción. Entonces, si yo veo una disminución de la absorbancia, eso nos va a indicar que se está convirtiendo la forma reducida a la forma oxidada. Y eso va a ser proporcional a la actividad de la enzima que queremos determinar, que es la creatinquinasa. Entonces, en conclusión, ¿para qué utilizamos las reacciones acopladas? Para formar un producto que podamos medir y que es proporcional a la actividad de la enzima que queremos determinar. Bueno, y en el laboratorio también podemos usar las enzimas como reactivos con el fin de determinar diferentes analitos no enzimáticos en la sangre, como por ejemplo glucosa, colesterol, ácido úrico, entre otros. Entonces, el mejor método es el enzimático. ¿Por qué? Porque las enzimas catalizan solamente determinados tipos de reacciones y esto aumenta la especificidad de las determinaciones. Entonces, por ejemplo, para determinar la glicemia, podríamos hacerlo por el método de la hexoquinasa o de la glucosa oxidasa peroxidasa. Y lo mismo para determinar colesterol o ácido úrico, utilizar otras enzimas como reactivos. Bueno, esto me falta. Entonces, la condición principal para estos métodos es que la enzima se encuentre en el reactivo en una cantidad suficiente como para que no se agote durante la reacción normal o hasta la linealidad señalada. Hay que controlar muy bien la cantidad de enzima que estamos utilizando como reactivo. Bueno, y acá se observan los reactivos enzimáticos necesarios para poder medir la glicemia de un paciente en suero. Bueno, y ahora vamos a ver la determinación de glucosa en suero por el método de la glucosa oxidasa peroxidasa. En la primera reacción, que está catalizada por la glucosa oxidasa, la glucosa va a reaccionar con el agua y el oxígeno para formar ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Posteriormente, en la siguiente reacción, este peróxido de hidrógeno va a reaccionar con la 4-aminoantipirina y el fenol para formar una quinoneimina coloreada. Y esta reacción va a estar catalizada por la peroxidasa. Entonces, este producto coloreado que se forma va a tener una absorbancia que vamos a poder medir con el espectrofotómetro. Y la intensidad de color va a ser proporcional a la concentración de glucosa en la muestra de suero. Entonces, en este caso, la glucosa que queremos determinar va a estar en el suero del paciente y en el reactivo van a estar tanto las enzimas como las demás sustancias que son importantes para que se lleve a cabo la reacción. Y el producto es la quinoneimina coloreada que se forma. Bueno, y para finalizar esta parte, vamos a hablar de las isoenzimas. Entonces, las isoenzimas son variantes de una enzima que tienen características catalíticas similares entre sí. Es decir, son diferentes formas de una misma enzima. ¿Qué propiedades tienen? Que derivan de tejidos diferentes y esta característica las hace muy interesantes. Vamos a ver por qué. Y están producidas por un mismo gen o por más de un gen. ¿Y qué ventajas tiene la utilización del análisis de isoenzimas? Una de las ventajas principales es que aumenta la sensibilidad y especificidad diagnóstica de los análisis enzimáticos.
y al detectar su elevación se puede relacionar mejor con el órgano o tejido afectado, lo cual no es posible si se mide la actividad total de la enzima. Entonces, supongamos que tenemos una enzima que tiene 3 isoenzimas diferentes, es decir, 3 variantes de la misma enzima. Y cada una de esas isoenzimas es más específica de un órgano que de otro. Entonces, si yo mido la actividad total de la enzima y me da un valor alto, ese valor a mí no me va a orientar para saber de qué tejido proviene el daño. Ahora, si yo mido cada una de esas isoenzimas por separado, sí voy a tener una idea de cuál es el tejido afectado. Y eso es lo que me da más especificidad. Bueno, y existen ciertos métodos de separación de las isoenzimas. La más empleada es la electroforesis, ya que varían entre sus cargas. Otro método es la inactivación frente al calor, por la diferencia de sensibilidad a la temperatura de las diferentes isoenzimas. Tenemos también la cromatografía de intercambio iónico y la inmunoprecipitación. Bueno, y como ejemplo de isoenzimas, en este caso tenemos a la LDH, que es la lactato deshidrogenasa. Es un tetrámero que está formado por 4 cadenas polipeptídicas y cada subunidad puede ser de 2 tipos. De tipo la H, que es de tipo cardíaco, o la M, que es de tipo muscular. Y las combinaciones entre estas subunidades van a producir las siguientes isoenzimas. Por ejemplo, en el caso de la 1, la isoenzima 1, tenemos que las 4 subunidades son del tipo H. Y así van a ir variando las proporciones en cada tipo de isoenzima. Entonces, la LDH tiene 5 isoenzimas que predominan en diferentes órganos y células. Bueno, y en esta figura lo que se observa es la distribución de cada una en los diferentes órganos, y acá lo que se ve es la migración electroforética respecto a la migración de las proteínas séricas que habíamos visto las semanas pasadas. Bueno, después también tenemos a las isoenzimas de la fosfatasa alcalina. Entonces, la fosfatasa alcalina del hígado es la 1, la del hueso es la 2 y la del intestino es la 3. Y la placentaria se ubica entre la ósea y la hepática, o sea, es intermedia en la electroforesis. Y esta fosfatasa alcalina placentaria aparece entre la semana 16 y 20 del embarazo. Y bueno, en la figura lo que observamos son los patrones de electroforesis de cada una de las isoenzimas de la fosfatasa alcalina en acetato de celulosa. Bueno, y por último, para terminar, vamos a ver las isoenzimas de la creatinquinasa. Estas son las fuentes tisulares, como ven se encuentran distribuidas en varios tejidos y son abundantes principalmente en el músculo esquelético, ¿sí? Entonces la estructura de la creatinquinasa existe como un dímero que consta de 2 subunidades, la M que está en el músculo y la B que está en el cerebro. Y estas subunidades se combinan formando 3 isoenzimas, que son la CKBB, que es del cerebro principalmente, la CKMB, que es del músculo cardíaco, y la CKMM, que es del músculo esquelético. Y en el suero, la más abundante es la CKMM, seguido por la CKMB. Y la CKBB está prácticamente ausente. Y acá nuevamente tienen el esquema electroforético. Bueno, y con esto culminamos esta primera parte. No sé si tienen alguna pregunta.
O de lo contrario, podemos pasar con la doctora Mirta. Bueno, muchas gracias y entonces continuamos. Bueno, hoy vamos a hacer el intento de estudiar al hígado. ¿Ven mi pantalla? Por favor, si me avisan. Sí se ve, doctora. Ok. Bueno, chicos, hoy vamos a estudiar al hígado dentro de la función hepática, dentro del laboratorio clínico. Recuerden ustedes que el hígado es un órgano extraordinariamente complejo que tiene un abanico muy amplio dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, merece nuestra atención, puesto que su funcionamiento es demasiado variable. Realiza diversas tareas dentro del metabolismo de casi todos los macronutrientes. Tienen funcionamiento de excreción, de desintoxicación, de almacenamiento, hematológicos e inmunológicos. Todas estas funciones son atribuibles al hígado, único órgano, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier alteración, ya sea en la captación, en la excreción, en la síntesis, produce grandes efectos en el paciente, ¿verdad? En el ser vivo. Antes de empezar nuestra clase, debido a que vamos a utilizar muchísimo estos términos que ustedes van a dar con muchísimo detalle ya en fisiopato, ¿verdad? Vamos a tratar de entender así lo más mínimo posible las siguientes patologías. La hepatitis. La hepatitis es un proceso inflamatorio, necrótico, parcial y difuso del hígado, que tiene una afectación, puede ser infecciosa, viral, bacteriana, también puede ser autoinmune o inducida por ciertas sustancias como el alcohol, sustancias tóxicas y también farmacológicas. Entonces, todas esas situaciones ustedes irán viendo a través del transcurso de sus vidas, ¿verdad? Pero la patología que lo reúne es la palabra hepatitis. Sin embargo, la palabra colestasis significa la detención o supresión del flujo biliar desde el polo canalicular del hepatocito hasta el duodeno. Colestasis siempre quiere decir obstrucción, ¿sí? Esa obstrucción puede ser por piedras, por tumores o por algo que está impidiendo que el flujo biliar sea eliminado normalmente. Esta colestasis puede ser un momento que se puede solucionar perfectamente, ya que al quitar la obstrucción, el paciente queda perfecto, ya que esta obstrucción por lo general se produce pasando ya el hígado, ¿sí? Y por último tenemos la otra palabra o la otra patología, que es la cirrosis. La cirrosis es un proceso patológico de alteración final del hígado y que se ha caracterizado justamente por el desarrollo progresivo de fibrosis difusas con alteración en la estructura hepática. Entonces, esta cirrosis se ha hecho camino. Puede ser producida generalmente por una hepatitis. Y los tipos de hepatitis más agresivos son la B, ¿verdad? La C
que es importantísimo. Las hepatitis autoinmunes son muy terribles y también las producidas por los fármacos. En esta última parte, el proceso es irreversible. En cada una de estos momentos del paciente, el laboratorio a ustedes le está informando ciertos analitos que les ayudan a ustedes al diagnóstico, seguimiento y tratamiento del paciente. El análisis que se utiliza se denomina hepatograma o actualmente se lo usa como perfil hepático, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se puede hacer esto? La primera indicación es una analítica de rutina. ¿Qué quiere decir ustedes? Ustedes pueden pedir cuando un paciente se presenta a su consultorio y quiere hacerse un chequeo total. Uno de los pedidos laboratoriales es el perfil hepático. Hay cosas que son así muy, muy rutinarios. Por ejemplo, el hemograma, la glicemia, la urea, creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, ¿sí? Son cosas que vienen adosados a la primera impresión que ustedes van a tenerle al paciente. Por supuesto que de eso también estriba cuando ya hay otro tipo de signos que puede presentar en el momento de la consulta o en el momento que ustedes reciben al paciente. Cuando ustedes sospechan de un alcoholismo, el alcoholismo tenemos que tratarlo con mucha pinza, ¿verdad? Porque nadie les va a contar a ustedes esa parte. Pero hay gente que tiene por su actividad misma, consume diariamente una cantidad de alcohol y eso va haciendo lesiones en el hígado. Entonces, por lo general, por eso se coloca al hepatograma como rutina, ¿sí? Por supuesto, cuando tenemos pacientes que tienen estas características, náusea, dolor de estómago, colores, pacientes con ictericia de color amarillento, se tiene que pedir sí o sí en todos los pacientes que consumen de manera constante o de por vida medicamentos, ¿sí? Como son las estatinas, que son las utilizadas para los lípidos, para el descenso del colesterol, aquellos pacientes que utilizan antiinflamatorios, fenobarbital, fenitoína, la mayoría de estas en algún momento hacen un toque hepático. Entonces, al tener este tipo de medicación, tienen que trabajar pidiendo siempre el estudio del hígado y también la parte renal, ¿sí? Porque tienen que saber, vamos a ver cuando demos renal, cómo está el riñón para depurar esas sustancias. Si no depura el paciente por orina, no se le puede cargar de sustancias, de medicamentos. Pacientes que tienen dengue o virosis, cualquier tipo de virosis, se utilizan, por lo general, se utilizan antiinflamatorios. Por ejemplo, para el dengue utilizaban muchísimo el paracetamol. Por lo tanto, producía problemas en el hígado, ¿sí? Y tiene la particularidad que no hace falta estar en ayuno para este estudio, teniendo siempre la salvedad que para todos los estudios se debe cuidar mucho la parte de no comer mucha grasa, porque al tener triglicéridos elevados inhiben la acción de las enzimas. No podemos evaluar la actividad enzimática porque produce un bloqueo. Entonces, lastimosamente, eso en emergencia y en urgencias a veces no lo podemos evitar,
ya que el paciente viene justamente a esos lugares habiendo comido o habiendo estado como está, ¿verdad? Bueno, las pruebas en sí, las pruebas para el estudio del hígado consisten en una medición en sangre de la concentración de enzimas y también de la bilirrubina. Hemos visto recién que las enzimas son algunas muy específicas y otras no lo son tantas, ¿verdad? El conjunto de pruebas para reconocimiento y caracterización precoz de las afecciones hepáticas son las que se utilizan en forma normal para el estudio del hígado. Nosotros tenemos en nuestro organismo producido por justamente el hígado una pequeña concentración de estas enzimas, ¿verdad? Pero al lesionarse el hígado, al lesionarse por cualquier eventualidad, ¿sí? Se le agrede al hígado, se produce la liberación de estas enzimas y la medición de ellas es la que a ustedes les dice, les sitúa, le ubica al paciente en qué situación está, si está en un daño agudo o está normal o está en un estadio crónico. Y tenemos que aprender la ubicación de estas enzimas. Miren, los componentes de un perfil hepático o hepatograma está dado por el pedido de ciertas enzimas, el pedido de la bilirrubina total y directa, y aparte se pide la funcionalidad del hígado, ya que ustedes saben que la albúmina es síntesis de hígado, el tiempo de protrombina, que es un factor de coagulación, también lo es, el colesterol se sintetiza también exclusivamente en el hígado y la colinesterasa sérica también son de síntesis, ¿sí? Bueno, ahora vamos a aprender estas cosas. Las enzimas podemos tener las que nos conducen a conocer el daño dentro del hígado y que son la AST, la ALT y la LDH. La AST es la GOT o la SAT. La ALT es la GPT. Estas dos se denominan transaminasas, ¿sí? Y son prácticamente imposibles de no pedir. Al pedir usted un hepatograma, sí o sí le hacemos GPT, GOT o AST, ALT, ¿sí? La LDH también es hepatocelular, pero esta LDH está en muchísimos órganos. Por lo tanto, dentro del hepatograma, por lo general, no se lo pide. Tiene mayor participación en la parte cardíaca, que lo veremos el próximo lunes. Las enzimas que nos cuentan, que nos informan cómo está el camino, los caminos, las rutas, son las fosfatas alcalina, la gamma GT y la 5-nucleotidasa. Chicos, esto es para siempre, porque ahora iremos combinando, iremos viendo cada una de ellas y comprendiendo cómo se puede hacer hablar a un hepatograma. La bilirrubina forma parte de un hepatograma, sabiendo que la bilirrubina, por supuesto que no es una enzima, es un producto de degradación de los glóbulos rojos, pero que se encuentra presente también dentro de un hepatograma y vamos a ver su importancia y su interpretación. Muy bien, vamos a empezar con el pedido. Vamos a hacer un perfil hepático. Entonces, ¿qué va a hacer el laboratorio? Va a ser
las transaminasas que son GPT, GOT o AST, ALT, ¿sí? ¿Qué son las aminotransferasas transaminasas? Justamente son enzimas que transfieren un grupo amino a un cetoaceptor y da lugar, esto está catalizando, esta es la GOT, cataliza esta reacción y forma otro aminoácido diferente, ¿sí? En este caso forma el aspartato y el alfa-cetoglutarato. Para el caso de la GPT, este aminoácido, la alanina, produce la misma transferencia convirtiéndola en piruvato. Este es el piruvato que nosotros leemos en el reactivo. O sea, el piruvato es lo que nos muestra la transformación y que nos permite saber la actividad de esta enzima. Ahora, estas dos enzimas tienen una ubicación diferente. Aumentan por la filtración por injuria de la membrana, apoptosis o necrosis hepatocelular, pero se diferencian en su localización. La GPT, la ALT o la TGP, cualquiera de estas siglas son las que se utilizan, tiene una localización citoplasmática, ¿sí? Y relativamente es específica para el hígado. No se lo encuentra, pero también se lo puede encontrar cuando hay una alteración, por ejemplo, pancreática. Pero no es tan específica para ello. La GPT es la que primero se levanta cuando hay una injuria de la membrana, ¿sí? Generalmente la vida media en circulación es unas 4 veces más que la GOT, ¿verdad? Y la concentración es elevadísima cuando tenemos un paciente que está empezando o está en este momento enfermo. Específicamente lo que más observamos en la hepatitis, ¿verdad? Hepatitis, las que más tenemos son a virus. A, B son las que más tenemos. La C prácticamente es muy difícil de detectarlo. Sin embargo, la GOT o la AST está localizada en forma citoplasmática y mitocondrial. Está localizada más profundamente y tiene la particularidad de no ser específica del hígado. También se lo encuentra en el corazón, en el músculo esquelético, en los riñones, en el cerebro, páncreas, eritrocitos, ¿sí? Entonces, esta GOT, si bien es cierto, acompaña a la parte hepática, indispensable el acompañamiento, hay que también tener presente que si nosotros tenemos un músculo esquelético demasiado afectado o está hemolizada nuestra sangre, va a estar muy elevada esta GOT. Esta GOT tiene una particularidad. Al haber más GOT que GPT, le está indicando a ustedes que el paciente tiene una lesión mucho más profunda, ¿sí? O que se está volviendo crónico. Y ustedes saben que lo crónico produce daño a largo tiempo. ¿Y cuál sería en este caso? Sería la cirrosis, ¿sí? Para eso se utiliza también este cociente que se llama de Derritis, en el cual se hace el cociente justamente con los valores de la GOT y la GPT. Por lo general debe ser aproximadamente 1.3, o sea, deben tener similares números entre ellos. Si es 20, acá 19, 25, 28.
O sea, tiene que estar muy parejito esto, ¿sí? En las enfermedades hepáticas, siempre la GPT es superior a la GOT. Sin embargo, en enfermedades, específicamente en la hepatitis alcohólica, tiene la particularidad de que la GOT aumenta en forma drástica, ¿sí? Y hace que este cociente sea superior a 2. Cuando este cociente es superior a 2, estamos frente a una cronicidad. Entonces, el paciente que tiene más GOT que GPT va a tardar muchísimo más en curarse, ya que la lesión es mucho más profunda y el daño ya está hecho. ¿Está? Bueno, otra enzima. Acuérdense que esas dos que hablamos eran hepatocelulares. Le llamábamos a las transaminasas. Sin embargo, por el camino tenemos a la fosfatasa alcalina que acaba de explicar la doctora Silvia, que tiene varias isoenzimas, ¿sí? Las isoenzimas, la que está presente en el hígado es del tipo 1 y la que está presente en el hueso es del tipo 2. Estas dos son muy interesantes, ya que les puede dar a ustedes muchísima información, ¿sí? La del tipo 3 está en el intestino y la otra que está entre la 2 y la 3 es la placentaria, que solamente podemos encontrar en una mujer embarazada. Muy bien, ¿qué significa tener fosfatasa alcalina elevada? Tenemos un incremento de la fosfatasa alcalina. Fíjense, FA está, generalmente es ALT, es la sigla que aprendimos nosotros a ponerle a la fosfatasa alcalina, ¿sí? Sin embargo, actualmente esta formulación de FA se la está usando muchísimo. Bueno, existe un incremento fisiológico. ¿Cuándo? Cuando ustedes tienen una mujer embarazada, tal vez les va a salir aislado el resultado de la fosfatasa alcalina sin que tenga ni un problema el paciente. Si ustedes tienen una criatura, un jovencito, un muchachito, una muchachita, el crecimiento óseo hace que abunde la fracción ósea de la fosfatasa alcalina sin que esté afectado el hígado. Y también en las mujeres menopáusicas, posmenopáusicas. En este tipo de personas podemos considerar que son incrementos que no siempre quiera decirles a ustedes que está enfermo el paciente. Ahora, ¿cuándo sube la fosfatasa? La fosfatasa alcalina es canalicular. Acuérdense, canalicular, el camino hacia la bilis se va. Si está obstruido ese canal, aumenta la fosfatasa alcalina, ¿sí? Y la que aumenta es la fosfatasa hepática. Ahora, se ha visto que hay también otro problema con la fosfatasa alcalina, que en algunas personas ninguna de estas situaciones está presente. Tampoco tiene colestasis, nada, no tiene. Sin embargo, está elevada la fosfatasa alcalina. Entonces, lo primero que dice el médico luego es, está mal hecho el análisis. No puede ser, ¿sí? Sin embargo, se ha demostrado, pero no se ha demostrado científicamente eliminando la ingesta de drogas o hierbas medicinales. Ustedes saben que actualmente se vende por internet muchísimas hierbas medicinales, drogas que sacan la grasa, pues generalmente es más directo hacia las dietas, ¿verdad?
drogas que estimulan a la eliminación de los lípidos, de todas las clases hay actualmente y hay muchísima consumición de ellas. Por supuesto que esto generalmente no les cuentan su paciente a ustedes. Jamás le cuenta, por ejemplo, que está tomando la semilla de no sé quién, ¿verdad? Porque le dijo su comadre que si tomaba 3 veces al día la semilla, iba a bajar de peso para el casamiento que tiene el sábado, ¿verdad? Por supuesto, no sabemos la implicancia que pueda tener eso, ¿verdad? Cuando tienen ustedes alterado un hepatograma, primero, a veces lo que altera es la GPT. Pero esta fosfatasa cuando está alterada, tiene que llamarle a ustedes la atención y hacer esta interrogación. ¿Está tomando algo por lo general es para adelgazar? ¿Sí? El famoso, ¿cómo es que se llama esta? Ay, no me acuerdo. Herbalife, ¿sí? Esta presentación que yo le estoy haciendo justamente es de un hepatólogo. El hepatólogo es un profesor portugués, o sea, es brasilero, ¿sí? Él le llamó la atención el consumo de Herbalife en ciertas personas en las cuales tenían fosfatasa alcalina elevada. Entonces hizo comparación con diferentes drogas específicamente de ese tipo y demostró, su tesis fue de ese tema, ¿verdad?, que producía una alteración justamente en la fosfatasa alcalina. Sin embargo, no pudo hacer absolutamente nada, ya que está aprobada por la FDA, por lo tanto, dice que no produce ningún efecto. La síntesis que quiero decirles acá, cuando ustedes encuentran algo alterado en el hígado, ya sea la parte hepatocelular o canalicular, deben hacer la investigación del consumo de drogas que en algunos casos considera el paciente que no le está haciendo nada de nada. Eso hace que ustedes puedan resolver sacando esa hierba o qué sé yo, lo que esté tomando, para que no se destruya el hígado, ¿sí? El hígado, para que se destruya, para que pierda la síntesis, hay que agredirle en forma sistemática, con un martillo por su cabeza, ¿verdad? Y eso se puede evitar, pero hay que ser astutos, hay que saber, hacer la interrogación, ¿verdad? Ahora acuérdense que la gente muy fácilmente se pone nerviosa, se pone agresiva, se pone muy sensible, por lo tanto hay que saber trabajar, ¿está? Bueno, existe otra enzima que es una espectacular. Esta enzima es de origen hepático, también es una transferasa y se encuentra a nivel hepático y también conductos biliares. Miren, nivel hepático y conductos biliares. ¿Cuál es el encanto de esta gamma GT? Que solamente aumenta en la parte hepática o extrahepática. No aumenta en la parte de los huesos, no aumenta con las mujeres embarazadas, absolutamente. Entonces, certifica el origen hepático o extrahepático de la fosfatasa alcalina. Supongan ustedes que tengan una fosfatasa alcalina alta, pero no saben ustedes si es hepática o es ósea, ¿verdad? Entonces, al pedir la gamma GT, si es realmente hepática, esta les va a salir elevada, ¿sí? Y tiene la particularidad, la gamma GT,
de estar elevado sin estar afectado el hígado, porque es inducible al alcohol y a las drogas. Generalmente, actualmente, se pide el perfil hepático y aparte se pide la gamma GT. La gamma GT le está diciendo a ustedes que esa persona está incurriendo en algún producto tipo droga o alcohol que le está lentamente afectando a su hígado. El único problema que esta gamma GT también aumenta en extrahepáticas, ¿sí? Entonces, pero como ustedes ya saben que su paciente es diabético, hipotiroideo, tiene POX, artritis, inmunodeficiencia renal, etcétera, ustedes esto está en su base y si tiene gamma GT elevada, consideran que puede haber una elevación debido a la alteración extrahepática que pueda tener su paciente. Pero la que más tiene valor es en la hepatitis alcohólica. Valores elevados sin enfermedad hepática. Miren, vamos a hacer este. Fosfatasa alcalina elevada con gamma GT normal, obstrucción, piedra en tu camino, ¿sí? Acá le sacas y esto vuelve normal. Fosfatasa elevada con gamma GT elevada, colestasis, obstrucción. Acá, ¿qué dije? Acá dije mal y no me dijeron nada. Sí, doctora. Fosfatasa alcalina con gamma GT normal quiere decir que puede ser de origen óseo, intestinal o también puede ser hepático, ¿sí? Pero tengo que hacer otro análisis completando esto. Acá sí está obstruido, ¿sí? Y si tengo fosfatasa alcalina normal con gamma GT elevado, es la gamma J de origen hepático o extrahepático, inducción enzimática. Acá es la hepatitis alcohólica, ¿sí? Bueno. La otra enzima calanicular que no usamos, prácticamente no se la usa por su poca especificidad, es la 5-nucleotidasa. Esta también es muy útil para certificar el origen hepático o extrahepático. Es prácticamente igual a la gamma GT, ¿sí? Pero induce más a detectar los pacientes con cirrosis y no la hepatitis alcohólica. Es de poco uso, prácticamente en los hospitales no se le realiza, sería un pedido muy especial y no la utilizamos por la baja especificidad y los pocos pedidos que hay dentro de la clínica médica. Bueno, la láctico deshidrogenasa que habíamos dicho que es hepatocelular, es la láctico, está presente en muchísimos órganos. Está en el hígado, en el corazón, en el músculo esquelético, en el cerebro, en el riñón, en los eritrocitos. Es una enzima que es insensible como indicador hepatocelular, pero es un buen para hemólisis, para el IAM, para el cáncer, ¿sí? Este láctico es muy sensible, pero poco específica. Pero tiene una sensibilidad muy interesante, ¿verdad? Es de pronóstico malo, ¿sí? Específicamente, si vos le haces un análisis a un paciente y la láctico está alto, algo anda mal en el paciente, pero vos tenés que saber cuál es el órgano afectado, ¿sí? No se la usa dentro de un perfil hepático. Si querés saber, tenés que pedir aparte, ¿sí? En un perfil hepático de rutina. La colinesterasa sérica es un
análisis específico de síntesis hepática y justamente mide esa capacidad. Y se la utiliza, la actividad de esta enzima es la única que se reduce específicamente tras los compuestos organofosforados como insecticidas, gases paralizantes, etcétera, ¿verdad? Tiene una parte eritrocitaria y una parte total que se la puede dosar en el laboratorio. Generalmente cuando haya una cirrosis avanzada, también podemos observar su reducción. Años anteriores habían hecho los alumnos, no sé si ustedes, ¿verdad? No, creo que ya ustedes no. Un trabajo con la doctora Estela Benítez Leite, la colinesterasa sérica en una población que estaba cerca de las plantaciones de los cultivos que usaban semillas transgénicas, ¿verdad? Bueno, estado profesional con un grupo de alumnos, hicieron el tema de la colinesterasa sérica, la parte eritrocitaria y la total, pero lastimosamente creo yo que no hicieron bien las variables. Entonces, ella lo que quería demostrar era el daño hepático y la parte genética, porque hicieron juntamente con la gente de biología, ¿verdad? Pero realmente al presentar su trabajo, creo que tuvo problemas de forma. Entonces, no se pudo llegar a una conclusión perfecta. Pero ustedes pueden entrar en la página de la doctora y tratar de ver un poco el trabajo. Fue un trabajo muy interesante, muy costoso, que hubiese sido interesante tener una conclusión perfecta, ¿verdad? Yo la verdad que no llegué a la última conclusión porque creo que ella repitió 2 años, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer ese trabajo de mirar un poco ese interesante trabajo que hicieron los alumnos de años anteriores. Bueno, hemos hecho entonces la parte enzimática de nuestro hepatograma. Ahora vamos a pedir la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento derivado de la escisión de los glóbulos rojos, eliminando una parte proteica y ¿cómo se llama? El M, ¿verdad? Esto se produce en el sistema retículo endotelial y este M luego se transforma primero en biliverdina, la biliverdina a través de un proceso enzimático a bilirrubina. Esta bilirrubina formada por la destrucción y la transformación de la biliverdina se denomina, está íntimamente en forma reversible, pero en forma muy unida, diríamosle, con la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina es la que le transporta, ¿sí? Esta bilirrubina se denomina bilirrubina no conjugada prehepática o bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina que está acá tiene cuando sus valores están en demasía, tiene una afinidad por el tejido nervioso. Es una bilirrubina que tiene características de ser no polar y de ser liposoluble, ¿verdad? Para poder ingresar al hígado, esta bilirrubina que está unida a la albúmina se deshace de la albúmina y a través de ligandinas X e Y ingresa al hígado, donde se conjuga o se une a 2 moléculas de ácido glucurónido mediante la acción de la transferasa del glucoronilo, ¿verdad? Y forma una bilirrubina hepática conjugada
o bilirrubina directa, que tiene características propias. Tiene que la primera característica, que es hidrosoluble, es polar y no polar, es mixta, puede atravesar, aparecer en orina, y de esa forma conjugada, pasa al intestino, donde esa bilirrubina es reducida por bacterias, forma el urobilinógeno. Este urobilinógeno pasa a las heces y le da color a ellas. Otra parte va a la circulación enterohepática, se vuelve a regurgitar para el hígado, y otro va a la circulación sistémica para ser eliminado por la orina. Este metabolismo debemos tener presente siempre en nuestra mente para poder discernir en dónde está la lesión que produce la elevación de este pigmento, ¿verdad? Esto, nosotros tenemos bilirrubina en forma normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros eritrocitos cada 120 días se destruyen, ¿verdad? Pero cuando se le agrede, ya sea por virus, por un tóxico, por cualquier agresividad, esto se puede alterar. Entonces, esa alteración es lo que se mide en el laboratorio y que expresa ¿cómo se llama? Una función, un estado del paciente, ¿sí? Esta es la misma cosa. Bueno, ¿cómo se denomina la elevación de la bilirrubina? Se denomina ictericia, ¿sí? La ictericia es la elevación de la bilirrubina y que se expresa en el paciente por una coloración amarillenta en las escleras, ¿sí? En la mucosa, en la piel, en la palma de la mano, ¿verdad? Y es un color amarillento que llama la atención. Esto se puede observar muchísimo en algunos pacientes que esperan mucho tiempo en acudir al médico. La presencia de la bilirrubina nos está dando un proceso agudo de la situación del paciente, ¿sí? Cuando tenemos una bilirrubina total, que nosotros vamos a enseguida definir, superior a 2 miligramos por decilitros, estamos frente a un proceso llamado ictericia. Muy bien. En el laboratorio, nosotros hacemos el dosaje. Esto lo vamos a volver a hacer cuando demos la práctica, donde dosamos la totalidad de la bilirrubina, ¿sí? Y tenemos bilirrubina directa y tenemos bilirrubina indirecta, habíamos comentado, ¿verdad? Esto ya les dije que la bilirrubina indirecta, que se encuentra antes del hígado, está unida a la albúmina, es liposoluble, no se elimina por orina. La otra, sin embargo, la que está dentro del hígado y también por los canalículos, es de forma directa, tiene la particularidad de ser hidrosoluble y se puede observar o eliminar por orina. Esto se realiza a través de un análisis donde hay una reacción que se llama Van der Berg, en donde se utiliza para separar ambas bilirrubinas reactivos diferentes. Una que contenga metanol y otras con agua, ¿verdad? La que contiene el metanol es un solvente orgánico que va a disolver la parte de la liposoluble, o sea que voy a poder hacer la bilirrubina indirecta. En otro tubo voy a utilizar el mismo reactivo, pero en vez de colocarle alcohol, voy a separar simplemente con agua. Y en ello voy a poder saber la parte que está conjugada de la bilirrubina. Fíjense acá el aspecto del suero.
del suero ictérico es un amarillo anaranjado. A veces esto está verde, ¿sí? De tono verdoso, de tanta cantidad de bilirrubina que tiene. El color normal del suero es amarillito claro. Entonces, en el laboratorio, a través de esta reacción Van den Berg, nosotros hacemos la bilirrubina total y también hacemos la bilirrubina conjugada o directa, ¿sí? Y por diferencia calculamos la bilirrubina indirecta o no conjugada. Los valores nosotros manejamos hasta 0,2, de 0,2 a 0,3 como el valor de la directa. La total hasta 1, en algunos libros hasta 1,2 actualmente utilizamos, ¿sí? Esto en un adulto. La diferencia de esto corresponde a la indirecta. En el recién nacido, porque hay más cantidad de glóbulos rojos, se puede colocar como valores normales hasta 12 miligramos, por encima de los cuales ya hay que hacer otro tipo de interpretación. Entonces, volvemos a decir que esta bilirrubina total, cuando supera o es igual a 2, estamos frente a un paciente con ictericia, suero ictérico. Mediante la aparición de la bilirrubina, podemos clasificar a nuestros pacientes en prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Las prehepáticas son aquellas en donde hay sobreproducción de bilirrubina, elevándose la cantidad de bilirrubina a expensas justamente de la prehepática, ¿sí? Entonces, esto está antes que ingrese al hígado, está unida a la albúmina, ¿sí? Por lo tanto, no puede aparecer en orina. Entonces, la causa de esta elevación está antes del hígado, pero en algunos casos existen errores del metabolismo en donde hay falta de captación, falta de conjugación o falta de excreción. Todas son enfermedades autosómicas recesivas, en los cuales se puede observar también una pequeña fracción de la directa, pero casi todo es a expensas de la prehepática, ¿sí? En ella, en esta prehepática, la característica específica es que no aparece en orina, ¿sí? Tenemos un pequeño dato con respecto a la ictericia fisiológica del recién nacido. En ciertos niños que nacen sumamente normal, ¿verdad? A los 3 o 4 días empiezan a tener una coloración amarillenta, en el cual se denomina ictericia fisiológica neonatal. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen un sistema hepático inmaduro y no tienen la glucuroniltransferasa conjuntamente con las ligandinas perfectas y no pueden conjugar. Por lo tanto, empieza a tener el tono ictérico de color amarillento a expensas de la bilirrubina no conjugada. Esto es perfecto siempre y cuando no pase de 10 a 12 miligramos, la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Pero cuando esto empieza a subir, esto se vuelve patológico. ¿Por qué? Porque como es liposoluble, no tiene por dónde pasar, va al cerebro y produce una enfermedad irreversible que se denomina kernicterus, ¿sí? Por lo general, son ubicados estos recién nacidos con la luz azul o luz blanca para que pueda reducir los niveles de bilirrubina.
en pocos días esto se normaliza totalmente, el sistema hepático empieza a madurar y sube esto. Esto es totalmente diferente cuando el niño nace con un problema hepático. Eso es otra cosa. También cuando hay incompatibilidad del RH, madre de un grupo y el niño de otro grupo. Pero siempre al recién nacido le piden ustedes bilirrubina total, directa e indirecta, en los cuales la indirecta va a estar en demasía con respecto a la directa. Eso es fisiológico, ¿sí? Otro síndrome que aparece mucho, especialmente en ustedes que están estresados, este es el síndrome de Gilbert, autosómico recesivo, donde hay una alteración en la uridina transferasa hepática, la que hace que se conjugue, ¿verdad? Entonces, esto se manifiesta por un toque hepático donde sube ¿cómo se llama? La GPT y la fosfatasa se queda normal, pero la bilirrubina empieza a aparecer aislada. ¿Y qué tipo de bilirrubina? La indirecta. Totalmente es inocua esta enfermedad. Hemos tenido alumnos que al llegar a fin de año empiezan a tener náuseas, vómitos, se vuelven amarillos y se acuerdan de esta clase que tienen un síndrome de Gilbert. Es totalmente no causa ningún daño tener este síndrome. Acá tenemos la ictericia intrahepática o hepática, donde ya los niveles de la bilirrubina conjugada están elevados y hay compromiso a nivel hepático. Por lo tanto, las enzimas hepatocelulares van a estar elevadas. Tiene también la particularidad de atravesar, de poder eliminarse por orina y tiene la particularidad de que en las heces se vuelven más claras y la orina se vuelve más oscura cuando los niveles están muy elevados de bilirrubina conjugada. Y la poshepática es aquella en la cual hay muchísima cantidad de conjugada porque está obstruida la parte de la bilis, ¿verdad? De la vesícula biliar. En ellas las enzimas hepatocelulares se encuentran normales o poco distinguibles y las que suben son la gamma GT con la fosfatasa alcalina, que son de obstrucción. Y también vamos a tener muchísima cantidad de bilirrubina en orina. Bueno, fíjense, les quiero mostrar cómo es la orina que observamos en un paciente con bilirrubina directa o conjugada. Esta es una orina normal y esta es la bilirrubina que se le denomina coluria, la presencia de bilirrubina. ¿Cuál es la diferencia? Esta famoso se le dice color Coca-Cola porque en algunos casos es más oscura, pero podemos confundir también con algún medicamento o con sangre vieja. Ven ustedes acá en esta parte cómo fluoresce la bilirrubina. Si nosotros agitamos esto, se vuelve una espuma y tiene una especie de fluorescencia. Esa es la bilirrubina. Entonces, al presentarse este paciente con este tipo de orina, obviamente que la bilirrubina directa o conjugada o hepática va a estar muy elevada, ¿sí? Bueno, este les puse para que ustedes puedan observar cómo se presentan las enzimas y cómo se presentan las diferentes bilirrubinas en la prehepática, intra y la posthepática. Valores de referencia. Esto, por lo general, yo nunca pido valores normales en un examen, ¿sí? A no ser que sea glicemia,
proteínas, albúmina. Las enzimas son muy difíciles de retener, ¿sí? Entonces, la interpretación es lo que a nosotros nos interesa. Los valores a veces están un poquito diferentes de acuerdo a los métodos que se utilizan, pero siempre dentro de estos rangos. No, nunca vas a tener 120 a 500 eso, ¿verdad? Siempre dentro de esto, pero capaz que en un laboratorio sea de 8 a 35, ¿verdad? Entonces, tienen que tener también la situación que algunos están por sexo, varón y mujer. Y tienen que tener en cuenta también la fosfatasa alcalina de acuerdo a la edad, adultos y niños, para poder hacer las interpretaciones. Porque si ustedes miran solamente esto y acá le viene 500 y es un niño de 13 años, es totalmente normal para él, ¿verdad? Bueno, la albúmina, ustedes saben que es de síntesis. La albúmina cuando cae, es porque se dañó ya un daño hepático progresivo en el paciente. Se pide la albúmina para evaluar la síntesis hepática. Se pide el tiempo de protrombina para evaluar la síntesis hepática. Este tiempo de protrombina es un factor de la coagulación indispensable, pero es dependiente de la vitamina K. A veces el déficit de esta protrombina es simplemente la desnutrición, una avitaminosis. Entonces, antes de plantear causa hepática, ustedes también deben plantearse el déficit de esta vitamina juntamente con la C. Ustedes le pueden dar vitamina C con K y mejora la actividad de este factor de la coagulación. Ahora, si es que ya en forma prolongada se encuentra, por supuesto que también van a tener otros parámetros que les digan que ese paciente, el hígado lo tiene afectado. Bueno, hemos visto la hepatitis, ¿verdad? Hepatitis tenemos las agudas y las crónicas. Este es todo un capítulo. Es imposible dar en una clase, ya que estos virus A y B y C tienen comportamientos diferentes. Las enzimas son diferentes. La A sube GPT y GOT hasta el cielo, 2000, 1500, pero a los 8, 10, 12, 15 días, como si fuera una lechuga hasta su paciente. No tiene ni una alteración. La B empieza a subir y nunca baja. La C, peor todavía, casi no se modifica. Y cuando se modifica, ya estamos frente a un paciente con cirrosis, ¿sí? Todos estos otros virus, Epstein-Barr, Cockayne, citomegalovirus, son virus que afectan en forma prácticamente lentamente, en forma aquel número que está alto, pero no es muy alto ni tampoco está normal. ¿Comprenden lo que les digo? Es un toque hepático, como dicen ustedes. Está dando un toque hepático y tenemos que averiguar el por qué. En caso del dengue teníamos nosotros, ¿y cuál era la enzima que subía? La GPT. Solamente la GPT subía en caso del dengue. En todos estos, las transaminasas nomás son las que suben. No están afectadas la fosfatasa alcalina, no está afectada la bilirrubina, absolutamente nada. Solamente las hepatocelulares. Y llegamos a la cirrosis. La cirrosis es una afectación ya en forma permanente. Se puede empezar con el hígado graso, ¿verdad? Que se hace camino al andar. O llegar a esta última parte que es la cirrosis hepática, donde tiene este aspecto. Tenemos que considerar también que estas enfermedades que habíamos visto por deficiencia
de los transportadores proteicos hacen que se acumulen sustancias dentro del hígado. En el caso de la enfermedad de Wilson, por descenso de la ceruloplasmina, estaba afectado y se acumulaba cobre. Deficiencia de la antitripsina, acumulaba antitripsina, elastasas no podrían y afectaba al hígado. Y la hemocromatosis, donde por descenso de la transferrina se produce la acumulación de hierro. Esto dificilísimo detectar este tipo de enfermedades. El clínico avesado, juntamente con el hepatólogo, suelen pedir el dosaje de cobre, de ceruloplasmina, de antitripsina, para visualizar la probable incurrencia que pueda tener con el tiempo al paciente. La parte de cirrosis prácticamente no se observa ictericia, hay sí una hepatoesplenomegalia y ligera elevación de la fosfatasa alcalina, ¿verdad? La cirrosis biliar primaria prácticamente está dada la parte laboratorial por la detección de los anticuerpos antimitocondriales AMA, que si da positivo es signo de diagnóstico. Tienen discretamente, esto elevado, pero en una fracción mínima, ¿verdad? Están todos elevados, pero en pequeñas unidades, ¿verdad? Si es hasta 40, sube a 48, 50, así, en una zona argelada, ¿sí? Una zona que te molesta porque está alto, pero no puedes considerar todo lo que sube así y que no baja, te está dando un signo de cronicidad. Por supuesto que la albúmina ya está disminuida, la síntesis hepática está disminuida. Muy bien, estos cuadros que les puse acá es justamente para valorar las enzimas que se encuentran en forma agresivamente elevada. Cuando tenemos una hepatitis viral aguda, la GPT y la GOT están por las nubes, juntamente con la bilirrubina, ¿sí? Cuando tenemos el alcohólico, mira, si vos le pedís solamente perfil hepático y no le pedís la gamma GT, jamás vas a descubrir que este paciente está cronizando, está destruyendo su hígado. Acuérdense que también por intoxicación de drogas podemos encontrar la gamma GT elevada. En la obstrucción, las hepatocelulares no se alteran, sin embargo, las canaliculares sí se alteran muchísimo. Por supuesto que tenemos que acompañar acá con la bilirrubina, que vamos a tener la directa elevadísima. Acá, en la lesión, este es un tumor. Nada no aparece en las transaminasas, sin embargo, en la parte, porque generalmente por el camino es lo que está obstruyendo, ¿verdad? En la cirrosis, fíjense, normal o apenas una cruz, apenas elevado, prácticamente ya no hay hemólisis, ¿sí? Ya no hay más alteración, perdón. Y en la hemólisis solamente hay la GOT que están en los eritrocitos. Hay otro que también, fíjense, la láctico, como va subiendo en la mayoría de ellos, ¿sí? En la aguda, en la cirrosis, en los tumores. Por eso es sensible, pero poco específica. Acompaña nada más, ¿sí? Bueno, un hepatograma, un perfil hepático. No me vayan a poner pH, ¿sí? pH no me vayan a abreviar. Pongan perfil hepático. Estas son las determinaciones, las que están en negro, las que se le hacen rutinariamente. Ya saben ustedes que esto es un consenso que se hizo para poder no abarcar todas las cosas, ¿verdad?
el hígado es demasiado enorme para poder hacer el pedido. Aparte, van a pedir la gamma GT, la ATP, la albúmina. La gamma GT les va a servir específicamente para las extrahepáticas y las obstrucciones y en la hepatitis alcohólica. Estas dos les sirve de síntesis. Si ustedes manejan esto perfectamente, nada ni nada les va a pasar, ¿sí? Acuérdense que esto es un pedido rutinario, y se puede hacer a cualquier edad. Bueno, acá tenemos las enzimas que están alteradas en la lesión hepatocelular, la lesión biliar, el patrón mixtos y las pruebas de función hepática. Es simplemente un resumen. Y acá les agradezco la atención. Vamos a cuidarnos, ¿sí? Que tengan excelente día. Si tienen algo que preguntar, por supuesto que estoy con ustedes para si tienen algo para preguntar, ¿sí? Nada. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Cuídense mucho, cuidémonos. Gracias, doctora. Muchas gracias.